Uno de los factores que salió en medio de la discusión de las causas por la crisis de apagones y falta de suministro eléctrico luego del frente climático con fuertes vientos de principios de mes fue la ley de retiro de cables en desuso, marco legal vigente en la ley 21.172, promulgada en agosto de 2019, hace exactamente 5 años, pero que por distintos motivos no tiene un reglamento específico para su aplicación efectiva, con el detalle de sus procedimientos y mecánica de sanción. Por lo tanto, si aquí hay algo fallado, la ley está, el marco regulatorio existe, lo que falta es que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones dicte el respectivo reglamento que, si no me equivoco, en el mismo norma establece un plazo transitorio y que entiendo que respecto a este mismo reglamento, que hay un plazo solamente de 90 días para dictar el respectivo reglamento y lamentablemente está inspirado por el altísimo nivel de contaminación, el abandono de cables, el abandono que tenían muchas de estas redes y que evidentemente lo único que hacían era afear el paisaje urbano. No, claramente hubo una negligencia por parte de la autoridad técnica correspondiente. Efectivamente, hace 5 años el Congreso Nacional despachó la ley Chavo Cable y ya había una negligencia en la dictación del reglamento. No es primera vez que ocurre, nos pasó lo mismo con la ley de reutilización de aguas grises. Y es verdad, la ley está vigente y si bien hay municipios y gobiernos regionales que han aplicado varios planes comenzando el retiro de cables en desuso, el reglamento sigue pendiente. TV Senado conversó con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, quien explica algunas de las razones por las cuales Contraloría ha puesto reparos a las propuestas entregadas por su repartición. Efectivamente, esto es un reglamento que se ha ingresado a la Contraloría, se ha tenido que retirar, ya estamos hablando, se ingresó por primera vez el año 2020, se volvió a ingresar el 2022 y se va a volver a ingresar ahora. No porque tenga solamente detalles formales, que siempre puede ocurrir en un decreto, sino porque hay nudos críticos que están en la ley. Por ejemplo, las facultades que tienen los municipios, y eso ha sido una observación permanente de Contraloría en cómo nos acercamos a lo que dice la ley, que le establece esta facultad, pero como no están los recursos, ¿cómo hacemos para apoyarlos? Y la aclaración de la autoridad no solo va a las razones de las demoras. El subsecretario llama a tener en consideración los reales alcances de una ley que, aunque puede tener incidencia, no gravitaría en crisis como las ocurridas con los fuertes vientos que derivaron en la pérdida del servicio eléctrico. Lo que sí a mí me preocupa es que se genere un poco la expectativa de que con el reglamento se resuelve el problema. Y esto no es así, ¿ya? Primero, el problema del temporal, el problema de los chispazos, todo lo que vio la ciudadanía, tiene que ver con cables eléctricos, no con cables de telecomunicaciones. Entonces, se puede generar la expectativa de que con esto eso va a dejar de ocurrir y no es así. O sea, el problema está en cómo protegemos las redes eléctricas para que no vuelva a ocurrir esto. Y en materia de telecomunicaciones, la ley establece el retiro de los cables en desuso, ¿ya? Pero no establece el retiro de los cables que están en uso. Por lo tanto, no es que vaya a desaparecer de la vista todos los cables, lo que vamos a tener es una red más ordenada con el reglamento. Una lectura del subsecretario de Telecomunicaciones para una ley que en efecto modifica la Ley General de Telecomunicaciones. Sin embargo, así como entre los municipios no cayeron bien sus declaraciones por endosarles una responsabilidad sobre la cual no están todos los detalles, en el Senado se aclaró de parte de la comisión respectiva y el ministro de Energía que esto atañe a cables de telecomunicaciones y eléctricos, una ley sin apellido que efectivamente al leer su contenido apela a ambos flancos. Es un proyecto de ley súper sencillo, no tiene más de 2 artículos y un artículo transitorio que involucran no solamente el tendido de cables de telecomunicaciones, sino que también en los cables en general, de los cables aéreos en general. Por lo tanto, la electricidad, incluso más, se habla dentro del mismo proyecto porque hay zonas que sí hay cableados también subterráneos, que también existe la obligación de retirarlos cuando estos están en desuso. Yo creo que es pedir un exceso, que la gente ande distinguiendo en la calle si los cables que está mirando son de telecomunicaciones o son de cables de transmisión eléctrica, porque aquí tenemos un problema mucho más sistémico. Esta ley se tramitó pensando en el cableado, sin apellido, y por lo tanto el reglamento es lo que aquí importa y no vamos a estar creando una nueva ley para que sea segunda letra muerta. La Subsecretaría de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, anunció esta mañana que durante la semana reingresará el decreto a Contraloría. Derechamente, el subsecretario esta mañana nos dijo que la gente no se hiciera tantas expectativas, entre comillas, porque eso atribuía más a telecomunicaciones que a temas eléctricos. El senador Castro nos decía que esto era sin apellido en realidad. Esto es sin apellido, eso es lo que establece el reglamento y el reglamento tiene que ser reingresado a Contraloría durante esta semana. Por estos días, una nueva propuesta del reglamento había sido ingresada desde la subtera de la Contraloría, a la espera que tras 5 años, y pese a que existen gobiernos locales y municipios que ya han tomado acciones para el retiro de cables, esta vez sí se pueda legalizar todos los detalles para facilitar estos procedimientos de retiro sobre cables de comunicaciones y eléctricos en postes y también soterrados.
Más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación, senado.cl y el canal oficial en YouTube de Senado Chile.